Australia se puede llamar con razón un país de contrastes. En su territorio hay hermosas playas, impenetrables selvas salvajes, vastos desiertos e incluso sus propios Alpes. En toda esta magnificencia de la naturaleza y en sus muchas áreas salvajes se esconden numerosos misterios y secretos. En este video, te invito a conocer los descubrimientos más sorprendentes e inusuales de Australia. Que disfrutes del visionado. En esta fotografía se puede ver la propiedad más famosa de Sydney. Esta parcela de tierra se ve realmente muy inusual, ya que su césped verde y la fachada ordenada de la casa destacan en medio de los edificios grises y uniformes que la rodean. La parcela pertenece a la familia Summit y es una propiedad codiciada por prácticamente todos los desarrolladores de Sydney. La familia ha vivido en este lugar durante mucho tiempo. Según los Summit, anteriormente había muchas parcelas grandes y hermosas como la suya en la zona. Sin embargo, cuando los desarrolladores comenzaron a ofrecer grandes cantidades de dinero por estos terrenos, los vecinos aceptaron vender sus propiedades. Pero la familia Summit se negó. Mientras la construcción avanzaba a toda velocidad alrededor de su casa, la familia recibió numerosas ofertas tentadoras de los desarrolladores que querían hacerse con ese pedazo de tierra. Sin embargo, los propietarios fueron inflexibles y rechazaron todas las ofertas constantemente. Sorprendentemente, las ofertas continúan llegando hasta el día de hoy y los Summit siguen rechazándolas. La última cantidad ofrecida a la familia por la venta de la parcela, que tiene una superficie de 5 acres, fue de $50 millones australianos, lo que equivale a $33 millones estadounidenses. Pero la familia también la rechazó, explicando que les gusta vivir en su tierra y no tienen intención de mudarse a otro lugar. Los pueblos indígenas de todos los países, sin excepción, tienen numerosas leyendas que pasan de generación en generación. Algunas de ellas cuentan sobre criaturas míticas que supuestamente habitan en las tierras de estos pueblos. Para los aborígenes australianos, tal personaje de leyendas es el monstruo Boonjip. Es sorprendente, pero todos los nativos de Australia cuentan historias sobre esta criatura malvada, aunque su nombre y descripción pueden variar según la tribu. En el siglo XVIII, los relatos de los aborígenes eran tan convincentes que los colonizadores consideraban al Boonjip como un animal real. Hoy en día, se considera real solo entre los criptozoólogos, aunque los científicos no descartan que el prototipo del Boonjip pudiera haber sido un antiguo animal marsupial gigante, el Diprotodon, que los ancestros de los aborígenes podrían haber visto con sus propios ojos. Existen alrededor de 9 descripciones diferentes del monstruo, aunque solo 2 son las más comunes. Según la primera, el Boonjip se asemeja a un perro enorme con una cabeza redonda, similar a la de un bulldog. Su cuerpo mide alrededor de 1,5 metros de largo y está cubierto de espeso pelaje oscuro. Según la segunda descripción popular, el Boonjip tiene un cuello muy largo, una cabeza que recuerda a la de un caballo, y su cuerpo puede alcanzar hasta 40 metros de longitud. En todas las versiones de la descripción del monstruo, vive exclusivamente en pantanos, se comporta de manera bastante agresiva y está dispuesto a atacar a cualquier ser vivo desconocido que se acerque a su guarida. El ámbar es una variedad de resina dorada de árboles coníferos antiguos, cuyo uso se conoce desde tiempos antiguos. Los arqueólogos han encontrado objetos de ámbar en asentamientos de personas que vivieron hace unos 12.000 años. Este material también se utilizó ampliamente en el antiguo Egipto, tanto para la fabricación de joyas como para la momificación. Hasta el día de hoy, este mineraloide sigue atrayendo a la gente con su belleza y brillo. También tiene un gran valor para los científicos, ya que algunos ejemplares de ámbar preservan episodios de la vida de antiguos habitantes de nuestro planeta. Como es sabido, a veces se encuentran animales prehistóricos en el ámbar, que hace millones de años quedaron atrapados en la resina y se conservaron para la eternidad. Entre estos hallazgos raros, hay algunos verdaderamente únicos. En 2020, se descubrió en el estado australiano de Victoria ámbar que contenía 2 moscas en su interior. Sorprendentemente, quedaron atrapadas en la resina justo durante el apareamiento. Normalmente, el apareamiento de moscas ocurre muy rápidamente, en solo unos segundos,
lo que hace que este ejemplar de ámbar sea realmente único. Por cierto, la edad de este hallazgo es de unos 41 millones de años. Estos ejemplares de ámbar ayudan a los científicos a mirar al pasado distante y obtener información sobre las características del ecosistema prehistórico. En la ciudad australiana de Yaraka, ubicada en el estado de Queensland, hay un único hotel cuya puerta tiene un letrero inusual que indica que los emúes llamados Kevin y Carol tienen la entrada prohibida. Esta historia comenzó en 2018. Hasta ese momento, en el pueblo vivían 9 emúes salvajes de los cuales se encargaban los habitantes locales. Sin embargo, por alguna razón, todas las aves, excepto Kevin y Carol, abandonaron la localidad. Después de eso, los 2 emúes restantes se volvieron increíblemente consentidos por la atención y amabilidad de la gente. Sintiendo que no había consecuencias, decidieron que podían hacer lo que quisieran y eligieron el café del hotel Yaraka como su lugar favorito. Según la dueña del hotel, Jerry Gimblett, los emúes visitaban el café diariamente y se comportaban de manera terrible. Robaban las pertenencias y la comida de los clientes y también defecaban dentro del establecimiento. Cuando la gente intentaba ahuyentarlos, los emúes reaccionaban de forma bastante agresiva y comenzaban a destruir todo a su alrededor. Por eso, la dueña del hotel tuvo que instalar barreras y dejar una nota prohibiendo la entrada a estos 2 emúes. Cabe señalar que los emúes son aves muy grandes. Su longitud puede alcanzar hasta 190 centímetros y su peso puede llegar a 55 kilogramos. Además, estas aves son bastante inteligentes y sienten muy bien cómo las trata la gente. Al parecer, debido a la excesiva atención y amabilidad, esta pareja decidió que cualquier travesura les sería perdonada. En el año 2017, miembros de una expedición a la costa este de Australia descubrieron uno de los peces más raros del planeta, conocido como pez sin rostro, o el Typhlonus ciego. Los encuentros con este habitante de las profundidades marinas han sido tan raros que literalmente se pueden contar con los dedos de una mano. Este pez fue descubierto por primera vez en 1873 por los miembros de la tripulación del barco Challenger, y se volvió a ver una vez más arrojado a la costa de Papúa Nueva Guinea tras fuertes tormentas. El pez sin rostro obtuvo su apodo debido a su apariencia inusual. No tiene ojos ni nariz, y su boca está situada en la parte inferior del cuerpo. Lo más probable es que esta apariencia única se deba a que la especie habita a gran profundidad, aproximadamente entre 4 y 6 kilómetros. Lamentablemente, el Typhlonus ciego sigue siendo un pez prácticamente desconocido. Aunque los científicos australianos lograron capturar a este inusual habitante de las profundidades marinas para su investigación, un solo espécimen no es suficiente. Además, para estudiar el comportamiento de cualquier animal, se requiere observarlo en su entorno natural, pero en este caso, el pez es demasiado raro para eso. Lo único que los científicos pudieron notar es que la estructura de sus aletas pectorales se asemeja mucho a la de las aletas del arenque, pero esto aún no es suficiente para confirmar su relación. El Gran Cañón es el cañón más profundo del mundo, ubicado en la meseta de Colorado en el estado estadounidense de Arizona. En Australia también hay un cañón muy profundo, que solo es 250 metros menos profundo que el Gran Cañón. Esta sorprendente obra de la naturaleza se llama el Cañón del Rey. El Cañón del Rey está situado en la parte central de Australia, en el Parque Nacional Watarkka. Esta área es completamente salvaje y deshabitada, y la distancia al asentamiento más cercano es de más de 300 kilómetros. Sin embargo, esto no detiene a los turistas que desean disfrutar de los paisajes fantásticos del lugar. Aunque el Cañón del Rey se compara a menudo con el Gran Cañón, en Australia, específicamente en la isla de Tasmania, hay una parte real del Gran Cañón. Pero, ¿cómo es esto posible si la distancia entre Tasmania y el estado de Arizona es de más de 14,000 kilómetros? Los científicos estaban tan sorprendidos como ustedes cuando, en el año 2018, se descubrió que la composición de la roca antigua encontrada en la isla de Tasmania era idéntica a la del Gran Cañón estadounidense.
Después de numerosos estudios, concluyeron que hace aproximadamente 1.500 millones de años, la actual isla de Tasmania y el Gran Cañón formaban parte del antiguo continente Rodinia. Anteriormente, la existencia de este continente no estaba confirmada, pero este descubrimiento demuestra irrefutablemente que existió y que hace alrededor de 1.000 millones de años se fragmentó. En 2023, durante una patrulla en el Parque Nacional de Conway, los guardabosques detuvieron su vehículo en la orilla del camino para dejar pasar a una serpiente que cruzaba. Al salir del coche, notaron que cerca del lugar, en los arbustos, se encontraba un sapo de caña, conocido como aga. Los sapos aga son una especie muy común en Australia, por lo que encontrarlos en la naturaleza es bastante frecuente. Sin embargo, los guardabosques se sorprendieron al ver a este espécimen porque era increíblemente grande. El peso de este sapo era de más de 2,5 kilos, aunque el peso promedio de esta especie rara vez supera 1 kilogramo. Debido a su tamaño, los guardabosques apodaron a esta hembra Toadsilla. Los sapos de caña fueron introducidos en Australia en 1935 para combatir a los escarabajos de la caña de azúcar, que estaban destruyendo los cultivos de caña. Los sapos lograron lidiar muy bien con las plagas debido a su voracidad, y el clima húmedo y tropical de los bosques del norte de Australia resultó ser tan ideal para estos animales que comenzaron a aumentar activamente su población. Y esto no es sorprendente, ya que una sola hembra de sapo de caña puede producir más de 3,000 huevos. Esta alta fecundidad se ha convertido en un verdadero problema para otros animales, ya que los sapos de caña son venenosos en todas las etapas de su ciclo de vida, desde los huevos hasta la edad adulta. Su veneno afecta a animales más grandes y sus víctimas no son solo insectos y escorpiones, sino también pequeños roedores y aves. En el año 2021, los residentes de la ciudad australiana de Broome, ubicada en el estado de Australia Occidental, comenzaron a quejarse de ser atacados por loros de alas rojas borrachos. Pero, ¿cómo es eso posible? ¿Acaso los pájaros empezaron a beber alcohol? La respuesta: sí y no. El asunto es que en 2021, Australia tuvo un verano muy caluroso. Al final de la temporada, no todos los mangos caídos fueron recolectados. Bajo el sol abrasador, las frutas comenzaron a pudrirse y fermentarse. Su jugo empezó a fermentar y a convertirse en una especie de vino. Los loros estaban encantados de probar el dulce jugo y la pulpa fermentada de los mangos, pero ¿cómo iban a saber que este manjar afectaría su comportamiento? Bajo el efecto del alcohol, las aves se volvían somnolientas y desorientadas. No entendían hacia dónde volar, dónde estaba su hogar o dónde estaba el peligro, por lo que entraban volando a la ciudad, se golpeaban contra las ventanas de las casas, caían sobre la cabeza de los residentes locales y finalmente se convertían en presa de gatos y otros depredadores. Algunas aves consumieron tanto jugo fermentado que sufrieron intoxicaciones mortales. Afortunadamente, algunas de las aves que llegaron a la ciudad fueron rescatadas por veterinarios locales. Muchas personas pasan años buscando a la pareja ideal para una vida en común, pero encontrar a esa persona resulta ser muy difícil. Jeff Gallagher, un residente de Queensland, nunca pudo encontrar a la mujer de sus sueños, por lo que decidió entablar una relación con una muñeca robot. 10 años después de la muerte de su madre, Jeff se dio cuenta de que estaba increíblemente solo y que su único amigo cercano era su perro llamado Penny. Un día, encontró un artículo sobre robots con inteligencia artificial. El artículo decía que los robots habían alcanzado un nivel tal que podían reemplazar a un ser humano, y esto despertó el interés de Jeff. En un sitio web de fabricantes de muñecas robot, Jeff comenzó a buscar una compañera de vida. Entre todas las opciones ofrecidas, la que más le gustó fue una rubia de ojos azules llamada Emma. Jeff no escatimó en gastos y compró la muñeca por $6,000 australianos. Jeff pasa horas con su nueva compañera. Le enseña nuevas palabras y frases, la lleva en coche y hasta la lleva a restaurantes. Ahora, Jeff planea casarse con este robot, ya que está completamente satisfecho con la relación. Hoy conocemos muchos críptidos cuya existencia no ha sido probada. Los más famosos de ellos son, por supuesto,
el Yeti y el monstruo del lago Ness. Muchas personas no creen en su existencia, pero ¿sabías que en el siglo XIX los científicos tampoco creían en los ornitorrincos? Sí, suena extraño, pero así fue. Los ornitorrincos fueron descubiertos por primera vez a finales del siglo XVIII durante la colonización del estado australiano de Nueva Gales del Sur. En ese entonces, los exploradores encontraron el cadáver de este animal y lo enviaron a Inglaterra. Allí fue estudiado por el botánico y zoólogo George Shaw. Sin duda, Shaw se sorprendió al ver un animal tan inusual, con un cuerpo que recordaba a un topo o castor y un pico de pato. Inicialmente, Shaw pensó que era una excelente obra de taxidermista, que había cosido el pico al rostro de un mamífero y comenzó a buscar costuras en la piel. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano, y no se encontraron pruebas de que el animal hubiera sido creado artificialmente. La incredulidad de los científicos no era infundada, ya que en ese entonces los taxidermistas creaban muchas falsificaciones de criaturas míticas, como sirenas, combinando partes de monos y peces. Así que cualquier criatura desconocida era siempre examinada minuciosamente. Tras una larga investigación del cuerpo del ornitorrinco, se confirmó que este animal era real. Sin embargo, esto no resolvió el problema, ya que los científicos tardaron en clasificar al ornitorrinco. Las hembras carecían de glándulas mamarias, pero todos los representantes de esta especie tenían cloaca, al igual que las aves y reptiles, lo que significaba que sus crías nacían de huevos. Pero más tarde, gracias al biólogo alemán Meckel, se descubrió que sí tenían glándulas mamarias y que las crías se alimentaban de la leche de la madre, aunque nacieran de huevos. Finalmente, los ornitorrincos fueron clasificados como mamíferos acuáticos y se convirtieron en los únicos miembros de la familia de los ornitorrincos. Al igual que los equidnas, pertenecen al orden de los monotremas, mamíferos con características que recuerdan a los reptiles. Este animal único es endémico de Australia y por esta razón fue elegido como símbolo del país. Puede sonar sorprendente, pero los científicos siguen descubriendo nuevas especies de dinosaurios que antes no eran conocidas por la ciencia. Una de estas especies fue descubierta en Australia. Un día de verano en 2004, la paleontóloga australiana Robin Mackenzie, junto a su esposo Stuart, estaba arreando ganado cerca de su terreno, ubicado en las cercanías de la ciudad de Eromanga, en el suroeste del estado de Queensland. De repente, ella notó que sobresalían del suelo huesos gigantes de alguna criatura. Por supuesto, inmediatamente informó de esto a sus colegas, y en ese lugar comenzaron excavaciones a gran escala. Después de largos estudios de los restos, los científicos confirmaron que Robin había hecho un descubrimiento sensacional. Encontró huesos de una especie previamente desconocida de dinosaurio gigante, perteneciente a los titanosaurios. Fue nombrado Australotitan cooperensis, o simplemente Cooper. Este dinosaurio tenía un cuello largo, una longitud de unos 30 metros y una altura de aproximadamente 6 metros. Esta especie habitó en lo que ahora es Australia hace unos 92 a 96 millones de años. Hoy en día, Cooper es el dinosaurio más gigante de Australia entre todos los conocidos. En nuestro planeta hay muchas playas que sorprenden por su increíble belleza. Las playas rosadas te transportan a un cuento de hadas, mientras que las blancas te llevan directamente al paraíso. Pero también existen playas que no están hechas de arena ni de guijarros. Un ejemplo impresionante de un lugar tan único es Shell Beach. Al mirar esta playa desde lejos, parece que está compuesta de arena blanca, pero al acercarte, te das cuenta de que en realidad son miles de millones de conchas pequeñas. Este lugar increíble se encuentra en la costa oeste de Australia, en las orillas de la bahía azul Haridon Bight, dentro del territorio del Parque Nacional Shark Bay de Australia. Shark Bay, donde se encuentra esta playa extraordinaria, está en la lista de sitios del patrimonio mundial. Solo existen 2 playas de conchas como esta en nuestro planeta, la segunda de las cuales está en la isla de San Bartolomé. Sin embargo, solo Shell Beach puede presumir de tal cantidad de conchas en la costa, ya que tiene una extensión total de 60 kilómetros y la capa de conchas puede alcanzar hasta 10 metros de espesor. Pero, ¿de dónde provienen tantas conchas en este lugar?
Resulta que las aguas cerca de Shark Bay tienen una alta concentración de sal. Esta agua no es habitable para la mayoría de los depredadores marinos, lo que permite que las conchas se reproduzcan y crezcan sin obstáculos. Naturalmente, todas estas conchas están bajo el agua, pero después de las tormentas son arrastradas a la costa. Sin duda, todos ustedes han visto gusanos de tierra alguna vez en la vida. Algunos de ellos nos parecieron bastante grandes, pero ninguno se compara con el gusano de tierra gigante australiano. Megascolides australis, o el gusano de Gippsland, es el invertebrado subterráneo más grande del planeta. Este gusano vive exclusivamente en la zona rural de Gippsland, en el estado de Victoria. La longitud de un gusano adulto, cuya vida promedio es de 9 años, puede alcanzar hasta 3 metros. Por supuesto, se ve aterrador, pero no representa ningún daño para los humanos ni para los animales. De hecho, todo lo contrario. La expansión de la agricultura en estas tierras ha puesto a esta especie al borde de la extinción. Estos gusanos eligen como hogar suelos arcillosos y húmedos cerca de cuerpos de agua. El sur de Gippsland estuvo alguna vez cubierto por densos bosques, pero todo cambió con la llegada de los agricultores. La mayoría de los árboles fueron talados y la tierra constantemente arada, lo cual, sin duda, afectó a la población del gusano de Gippsland. Actualmente, esta especie está bajo protección especial, y los australianos están tratando de ayudar a conservarla. Incluso se organizó un festival internacional anual en honor a este animal. Cuando se habla de Australia, muchas personas recuerdan que en este continente habitan una gran cantidad de insectos y arañas gigantes, y esto es realmente cierto. Uno de los representantes de los gigantes australianos es la polilla de los árboles Endoxyla cinereus. Los australianos ya están acostumbrados a encontrarse con estos insectos, por lo que se acercan a ellos sin miedo. Los fotografían, los graban en video e incluso los toman en sus manos. Para los turistas, sin embargo, un encuentro con esta mariposa puede ser motivo de gran susto. Esta polilla de los árboles es la mariposa más pesada del mundo. Su cuerpo supera la longitud de la mano de un hombre adulto. La envergadura de sus alas puede llegar a 23 centímetros y pesa 30 gramos. Cabe señalar que el peso de las mariposas bastante grandes suele ser en promedio de 10 gramos. Al ver a la Endoxyla, puede parecer que es muy voraz, pero en realidad las polillas adultas no se alimentan de nada en absoluto y utilizan la energía y nutrientes que acumularon cuando eran orugas. Por cierto, el tamaño de las orugas de esta polilla también es impresionante. Además, las orugas tienen mandíbulas muy poderosas que les permiten masticar la corteza de los árboles de eucalipto, convirtiéndola en polvo. Es sorprendente que las hembras de esta especie sean tan pesadas que no puedan volar. Pasan toda su corta vida en un árbol esperando al macho, que a diferencia de las hembras, sí puede volar. No hay que temer a estas mariposas, ya que son completamente inofensivas. A finales del siglo XIX, los representantes del pueblo indígena Gunai Kurnai, de la parte sureste de Australia, compartieron con viajeros y colonizadores su ritual de curación, en el que se utilizaban palos con ambos extremos untados en grasa. Los aborígenes decían que este ritual se transmitía de generación en generación, pero ni siquiera ellos sabían exactamente cuántos años llevaban practicándolo. En 2020, durante las excavaciones en la cueva Clogs, ubicada al pie de los Alpes de Victoria, los arqueólogos encontraron 2 palos de madera de árboles casuarina, cuyos extremos estaban untados con grasa. Cada uno fue encontrado en un pequeño hogar separado, cuyo tamaño no superaba la palma de una mano humana. Los científicos entendieron de inmediato que los hogares difícilmente se usaban para calentar o cocinar, ya que eran demasiado pequeños. Lo más probable es que se utilizaran para algún tipo de ritual, pero ¿cuál? Los científicos pasaron casi 4 años antes de encontrar los registros del antropólogo australiano Alfred Howitt, quien a finales del siglo XIX describió en detalle el ritual de curación de los Gunai Kurnai, que aún viven cerca de la cueva donde se realizó el descubrimiento. Durante este ritual se ataba al extremo del palo, untado con grasa humana o de canguro, un objeto perteneciente a la persona enferma. Luego se clavaba en el suelo y se encendía un pequeño fuego debajo. Después se repetía el nombre de la persona enferma y cuando el palo caía, el conjuro se consideraba completo. Sorprendentemente,
La datación por radiocarbono mostró que los palos encontrados por los arqueólogos tenían entre 11.000 y 12.000 años de antigüedad. Esto significa que los Gunay Kurnai han estado transmitiendo este ritual de curación durante 12.000 años. Es simplemente increíble. Como sabemos, los hongos representan un reino separado de la naturaleza, que agrupa organismos eucariotas que combinan características tanto de plantas como de animales. Los hongos son verdaderamente únicos, y algunas de sus especies son tan impresionantes que cuesta creer en sus peculiaridades. Una de estas especies es el hongo microscópico Fusarium oxysporum, encontrado en una mina en el oeste de Australia. Estos hongos son capaces de absorber compuestos de oro disueltos en el entorno, procesarlos y luego liberar el metal puro. Esta capacidad es realmente asombrosa. Ahora los científicos están estudiando estos hongos inusuales. Todavía no saben por qué estos organismos producen una polinización tan inusual. Sin embargo, los especialistas tienen una teoría al respecto. Probablemente el oro sea necesario para los hongos a fin de mejorar sus procesos vitales y absorber una mayor cantidad de nutrientes. Los científicos notaron que la población de esta especie crece mucho más rápido y de manera más exitosa que otras especies de hongos presentes en la misma mina. Todos sabemos que las abejas y los abejorros pueden producir miel, pero resulta que algunas especies de hormigas también son capaces de hacerlo. La miel de hormiga tiene una consistencia más líquida que la miel de abeja. Además, las hormigas no la almacenan en panales. Sorprendentemente, el lugar de almacenamiento de este dulce manjar son los abdómenes de las propias hormigas. La fuente de materia prima para la miel de hormiga no son las flores, como en el caso de las abejas, sino los insectos capaces de producir secreciones azucaradas, en particular los pulgones. Las hormigas literalmente los ordeñan golpeando suavemente el abdomen del pulgón y absorbiendo el líquido dulce. Una vez que se llenan con el néctar, regresan al hormiguero, donde permanecen en posición colgante hasta que sus compañeros necesitan alimento. A estos miembros de la casta de las hormigas melíferas se les llama barriles de miel. Es interesante que la miel dentro de sus abdómenes no se procesa ni se estropea, sino que realmente se almacena como en barriles. Las hormigas melíferas representan un grupo de diferentes especies de hormigas capaces de producir miel. Habitan en América del Norte, África, Malasia y Australia. Cada una de estas especies es única a su manera. Por ejemplo, en Australia viven las hormigas Camponotus inflatus, que son capaces de producir una miel medicinal. Los científicos decidieron probar esta miel en diferentes microbios. Sorprendentemente, la miel inhibió el crecimiento de hongos patógenos del género Cryptococcus y del género Aspergillus, y funcionó muy bien contra la bacteria Staphylococcus aureus. Sin embargo, apenas tuvo efecto sobre otras bacterias. Por lo tanto, desafortunadamente, la miel de hormiga no puede compararse en cuanto a beneficios con la miel de abeja, que ayuda a combatir cientos de diferentes bacterias. El yowie es una criatura mitológica similar al yeti, en la que creen los aborígenes australianos. Según la descripción, el yowie es un ser parecido a un humano o a un simio. Su cuerpo está cubierto de un espeso pelaje de color marrón oscuro o chocolate, y su altura supera los 2 metros. A diferencia del yeti, este críptido no habita en montañas nevadas o bosques impenetrables, sino en desiertos. En la década de 1970, el entusiasta criptozoólogo Rex Gilroy comenzó a buscar al yowie. Según él, el críptido podría ser real, ya que recopiló al menos 3.000 informes de avistamientos. Sin embargo, Gilroy no estaba seguro de quién o qué era el yowie, una especie no descubierta de simios, una especie desconocida de humanos, o un verdadero monstruo. El propio criptozoólogo nunca logró encontrarse con el yowie. Sorprendentemente, los informes de avistamientos de este críptido continúan llegando de los aborígenes de Australia. La mayoría de las veces la gente relata que el yowie atacó al ganado y a los perros, y todo esto ocurrió durante la noche. Afortunadamente, no se han registrado casos de ataques del monstruo a humanos.
En 2022, un pescador llamado Trapman Bermagi salió como siempre al Océano Pacífico, frente a la costa de Nueva Gales del Sur. Allí, en su red cayó un tiburón muerto que parecía un monstruo sacado de una película de terror. El pescador quedó asombrado con su captura. El tiburón tenía una piel áspera que recordaba al papel de lija, unos ojos grandes y saltones de color verde y una boca entreabierta que parecía sonreír, mostrando dientes afilados. Naturalmente, el pescador decidió fotografiar su captura y tomó varias fotos. Al ver estas fotografías, los investigadores del Laboratorio Marino de la Universidad Estatal de Florida sugirieron que podría tratarse de un tiburón gulpedor. Estos peces habitan en grandes profundidades y se encuentran en todos los océanos del mundo. Debido a que son habitantes de aguas profundas, su apariencia parece aterradora. Casi todos estos peces se ven muy feos. Los tiburones gulpedores están en peligro de extinción, por lo que los encuentros con humanos son prácticamente imposibles. Así que el pescador australiano tuvo mucha suerte de ver con sus propios ojos a esta rara especie de tiburón de aguas profundas. En el lejano año de 1913, durante excavaciones en el fondo de un lago en una región remota del sur de Australia, los científicos descubrieron el cráneo de un ave gigante prehistórica, previamente desconocida para la ciencia. Desafortunadamente, el cráneo estaba muy dañado y literalmente se desintegró en polvo durante el intento de transportarlo al laboratorio. Sin embargo, a pesar de este fracaso, los científicos registraron el hallazgo y la especie fue llamada pájaro del trueno de Newton, en honor al ornitólogo inglés Alfred Newton. Más de un siglo después, los paleontólogos decidieron volver a investigar el fondo del lago con la esperanza de encontrar otro espécimen de huesos de este ave prehistórica, y tuvieron suerte. En esta ocasión, los restos encontrados estaban tan bien conservados que los científicos pudieron determinar que esta ave murió porque se torció la pata y no pudo salir del agua. Además, los expertos finalmente lograron reconstruir el aspecto del ave antigua. El pájaro del trueno de Newton tenía una altura de unos 2 metros y pesaba más de 230 kilogramos. Su pico era similar al de un ganso y tenía una protuberancia en la parte superior que esta especie utilizaba para comunicarse con sus congéneres. Estas aves se alimentaban principalmente de frutas, bayas y hierba tierna. Genéticamente, los pájaros del trueno están más relacionados con los gansos espolonados modernos que habitan en América del Sur. Y eso es todo por ahora. Si te gustó este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo es la mejor recompensa para mí. Gracias por ver. Nos vemos pronto. Adiós.